florece muchísimo el comercio, florece mucho esta parte social de que abajo de mi edificio no va a estar otra casa y ya más casas hacia 100 metros. El peatón forma una parte importante de este ajedrez y digo, últimamente el contexto de la calle en cierto modo, es una mitad automóvil, mitad transeúnte. El urbanismo es algo que en el día a día es cotidianidad. Welcome to the Code First Studio podcast. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Cover Studio Podcast. El día de hoy nos encontramos con un invitado, en particular con Sam Yepes. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Mucho gusto, ¿todo bien? Gracias por invitarme aquí a su espacio, a su podcast. Espero se haga un buen cotorreo, ¿no? De esto que es el urbanismo. Así es. Digo, ya nos adelantaste un poquito. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? Bueno, con un poco de preámbulo, pues sí me gustaría también preguntarte, tú trabajas en Cabo Development, ¿correcto? Sí, es correcto. Muy bien, platícanos un poquito, qué es lo que haces, cómo está ahí el contexto de trabajo. Sí, claro. Bueno, un poco antes de eso, yo llegué aquí a Los Cabos a trabajar hace un año y medio, más o menos. Muy bien. Cabo Development es la segunda empresa donde yo empiezo a trabajar en este mundo de la arquitectura, pero sí es un gran parteaguas. Ujú. La escala que manejamos en Sí, los los equipos de proyectos. trabajo, el tipo de proyectos y quizás la metodología, ¿no? De repente sí es como un tema bastante interesante, como de lugar en lugar, pues cambias en cuestión de, pues, todo eso, ¿no? Todas las formas de hacer las cosas, Ujú. el orden, los tiempos de entrega, todo esto, ¿no? Sí, sí, claro, es súper diferente trabajar en un estudio aquí en Los Cabos a trabajar en Ciudad de México, Guadalajara. Yo vengo de Morelia, Muy es bien. muy diferente el tema de la construcción allá comparado con lo que es aquí en Los Cabos, Ujú. pero sí ha sido una experiencia muy, muy buena Muy el grata, poder ¿ok? trabajar aquí, mucho aprendizaje, mucho crecimiento y pues mira, nos da la oportunidad de colaborar en este tipo de Sí, de proyectos. abrir este tipo de foros, de espacios para debatir un poco sobre la arquitectura, también para compartir con todas las personas que nos están viendo en este momento. Sí, claro. Y pues sí, dar un poco de nuestra opinión también en lo personal como profesionistas, como arquitectos. Ujú. Justo como ya nos comentaba Sam, el día de hoy vamos a hablar sobre esta parte de el urbanismo y la movilidad, ¿no? Que llegan a ser temas bastante interesantes en el campo de la arquitectura y de la ingeniería civil también. Y bueno, qué mejor que agarrar este espacio que generalmente tenemos para un poco más destinado al diseño de interiores, como ya lo saben, pero pues sí expandirnos un poquito más a ver estos temas que a fin de cuentas sí nos influyen en el día a día. Digo, tú Sí, lo claro. vives, yo lo vivo, la movilidad aquí en lo particular en Cabo San Lucas, pues sí, ha llegado a ser también un poco un tema en referentes de la carretera, las calles, y bueno, qué mejor que empezar a ver un poco pues, de temas análogos, algo similar relacionado y cómo nosotros desde este lente, ¿no? Arquitectónico, cómo veríamos oportuna, ¿no? Una intervención. Digo, Ujú. aquí te preguntaría, Sam, por ejemplo, ¿qué es lo que tú entiendes por urbanismo? Bueno, para empezar, el urbanismo es algo que en el día a día es cotidianidad. Vaya, ¿por qué digo esto? Tanto una persona que vive en un gran desarrollo como una persona que vive en un barrio vive el urbanismo de diferente forma y a diferente escala. Pero en sí, como me gustaría pues marcar al urbanismo, es como el cómo exploras tu ciudad, ¿sabes? Así es. De cierta forma, cómo te mueves, cómo te relacionas con tu entorno. Y para eso nos ayuda mucho el urbanismo, para planificar el cómo podríamos llevar una mejor convivencia tanto con vecinos, en nuestro barrio, en nuestra comunidad en general, y cómo poder hacer los espacios más habitables. Así es. Digo, como ya nos comentas, este tema de urbanismo nos impacta a todos, digo, no nada más a las personas que se mueven en gran, digo, porque muchas veces está esta mala concepción, ¿no? De que el urbanismo impacta únicamente en grandes ciudades o referentes de ese estilo. Sin embargo, no, digo, realmente abarca hasta sitios un poco más marginados. Sin embargo, es claro que un referente como una gran ciudad, como lo puede ser Monterrey, Ciudad de México, Tokio, ¿no? Son ciudades un poco más grandes en donde se puede ver un poquito más esto interesante que es la causa y efecto, ¿no? Como a causa de índices, por ejemplo, de
natalidad, mortalidad y en general los índices de la población, que Ujú. digo, evidentemente aquí en México lo controlamos a través del INEGI, pero Sí, cómo claro. estos factores empiezan a darle forma a la ciudad. Digo, quizás son tiempos un poco más modernos, ¿no? Sí. Pero, pues digo, si en su momento, en tiempos de la conquista, cuando empieza este tema de las colonias, empieza a haber esta definición de una traza urbana, ¿no? Pero en Ujú. base también a estos grandes centros ceremoniales y todo, pues entendemos y creemos que todas las civilizaciones, en cierto punto, empiezan a hacer tocar este tema de urbanismo y, claro, ciertos eventos, contextos históricos, eventos canónicos, ¿no? Por así decirlo, Sí, son los que le van dando forma y moldeando a la ciudad, ¿no? Creo que sería sí. interesante que empezáramos por este tema de el urbanismo en México. Tú ahorita nos comentabas que vienes de Morelia. Por ejemplo, con este tema, ¿no? De mudarte a Los Cabos y que ahora lo ves desde un lente externo, ¿no? A Ujú. modo de tercera persona. ¿Cómo observas, por ejemplo, este tema de movilidad en zonas como el centro del país? El tema de movilidad en el centro del país es bastante diferente con respecto aquí a Los Cabos. Claro, Si bien el urbanismo latinoamericano y en este caso mexicano está muy basado en el urbanismo de Le Corbusier. Le Corbusier, a pesar de tener grandes proyectos arquitectónicos ujú, como la Villa Savoie o muchos referentes, tenía pensada la concepción de una ciudad como una máquina para funcionar. Una máquina donde tenías un lugar definido para trabajar, para habitar y para comprar o ocio. Esto se ve todavía muy reflejado en el centro del país, donde ujú, tenemos grandes desarrollos, por ejemplo en Morelia, como caso análogo, claro. tenemos lo que es Villas del Pedregal, que es un fraccionamiento que ya traspasa el tema de fraccionamiento y se podría convertir en una ciudad satélite de Morelia, pero tiene esa concepción fundamentada en el urbanismo de Le Corbusier, que es la ciudad habitación, donde solo es para dormir y para luego salir a trabajar. Lo que está causando ahora en nuestro contexto más moderno es de que al solo estar conectado por una vialidad, tenemos un gran atasco de tráfico, tenemos poca movilidad y se está convirtiendo en un foco rojo muy, muy Muy alarmante. preocupante. Sí, Sí, digo, sí, bien sí. decía Le Corbusier, una ciudad hecha para la velocidad es una ciudad hecha para el éxito, ¿no? Entonces tenemos esta parte en Ujú. que entendemos que parte de que un contexto de ciudad pueda funcionar bien es como tú comentas, reducir estos tiempos de movilidad como para que solo sean un vehículo, ¿no? O sea, realmente que las calles sean un vehículo para llegar a casa, pero que en ningún momento llegue un punto determinante en el que estoy pasando horas en el tráfico, porque he sabido, Sí, sí, incluso sí. de aquí entre Cabo San Lucas y San José del Cabo, en que llega a haber trayectos en los que si te quedas atascado en el tráfico, he sabido de gente que incluso se prefiere quedar un par de horas más con tal de evitarse el tráfico, ¿no? Y es un tema alarmante, como comentas. Sí, bastante. Por ejemplo, aquí yo soy de San José del Cabo, ahorita Ujú, estoy viviendo acá. Y algo que he notado es que en la rotonda para entrar como al centro de la ciudad claro, o la zona hotelera o para salir del mismo San José es un atasco en las horas pico, que son en las horas de salida del trabajo. Y aquí yo creo que uno de los factores más determinantes de por qué tenemos tanto atasco es la falta de este mix, ¿no? De transporte. Los Cabos es una ciudad planificada al estilo americano. ¿Qué significa esto? Que el enfoque principal de la movilidad es el automóvil. El automóvil, si bien es una gran herramienta de transporte, claro. nada en contra del automóvil. Creo que todos merecemos un automóvil, en lo que tú quieras. Pero si solo nos enfocamos en él, causamos esta brecha, ¿no? Estos atascos, estas zonas peligrosas para el transeúnte. Entonces, el tema del espacio mixto para el transporte creo que es lo más vital y lo que deberíamos de ver como una oportunidad aquí en Priorizar, Los ¿no? Cabos. Ujú, Sí, claro, priorizar. O sea, como tú lo dijiste, el INEGI es una de nuestras fuentes de datos aquí en México. ujú. Y según el INEGI, aproximadamente de la población total mexicana, el 30% tiene automóvil. Imagínate esto, el 30% de la población mexicana con automóvil y Y le el... estamos dando prioridad al automóvil cuando pues, realmente también el peatón forma una parte importante de este ajedrez. Y digo, últimamente el contexto de la calle en cierto modo, es una mitad automóvil, mitad transeúnte.
Entonces deberíamos de priorizar si deja tú las calles y las banquetas, que es como a lo mejor lo que inmediatamente relacionamos en este contexto de la calle. Pero también otras zonas, digo, deja tú recreativas, ¿no? Lo que son, por ejemplo, hablando de arquitectos icónicos, pues Ajá. bueno, llegó esta temporada en la arquitectura donde grandes arquitectos inclusive estaban pensando en el tema en este tema de las plazoletas, ¿no? Sí, sí, Temas sí. referentes como Mies van der Rohe, en que pensaban que las plazoletas y espacios, pues sí, de convivencia, a veces son necesarios, así como en unas escaleras tienes de pronto, ¿no? Un descanso. Ujú. Creo que también es importante que en las calles, en las vialidades, siempre tengas una zona en la que, por ejemplo, puedas tener estacionamientos públicos, donde se pueda desfogar, por así decirlo, un poco del tráfico, porque la gente necesita llegar a ciertos puntos y dejar su vehículo. Y asimismo, uno como transeúnte, tener espacios un poco más recreativos, como lo son las plazoletas, Ujú. en que, digo, no necesariamente tiene que ser estoy afuera del edificio y adentro del edificio, ¿no? Puedo tener también espacios en los que me pueda sentar, no lo sé, sentar, si vivo en una ciudad grande, puedo sentarme a almorzar, puedo tomar un café, fumar un cigarro, algo Ujú. realmente que sea este inter entre dentro y fuera del edificio, ¿no? Entonces yo creo que también esta gran parte y esta gran economía de las ciudades, pues sí ha hecho falta. Sí, más que nada también a lo que iba con esto de la diversificación Ujú. es en un contexto donde sí, si bien en el tema del clima es un determinante en esta zona geográfica, también podemos expandirlo a un transporte colectivo de mayor capacidad. Ahorita, si tú quieres llegar de San José a San Lucas, tienes que usar, en caso de que no tengas coche, la ruta del desierto. Esta ruta es un camión para un máximo de Sí, 30 es un pasajeros. transporte colectivo para, digo, para quienes están desfamiliarizados con este transporte público que tenemos aquí en Los Ujú. Cabos. Realmente es un vehículo que pasa aproximadamente cada 30 minutos, pasa por la carretera transpeninsular, que es la que conecta justo Cabo San Lucas y San José San del José de Cabo. Cabo. Y bueno, vaya que, aunque es un vehículo que en parte es eficiente, es en cierto modo eficiente porque tiene una buena capacidad y está llevando más todas estas personas que trabajan en las zonas hoteleras que no necesariamente están ni en un punto ni en otro, sino en medio, Ujú. pues digo, podemos decir que es el único medio de transporte que hay de ese Sí, estilo. sí, es el único medio de transporte grande y a pesar de que puede tender a ser cómodo, pero ahorita se está quedando corto con la cantidad de gente que se mueve en esta zona de Los Cabos. Claro, Entonces ya empezar a diversificar en temas de movilidad para lo que es pues el trabajador común, el trabajador de a pie, creo que es un tema muy importante y no solo a nivel aquí estatal, sino a nivel nacional. Ya vemos como en Ciudad de México empieza esta diversificación, donde se están abriendo nuevas rutas de trenes, nuevas líneas de metro, metrobús, espacios para el ciclista, no solo de ciclovía, también de renta de bicicleta por si no tienen, la tarjeta de movilidad. sí, realmente tenemos opciones de las cuales se puede escoger en cierto modo. Sí, sí, solo es ver cuál conviene más a tu entorno, ¿sabes? O sea, también entendemos que aquí el clima en verano es casi imposible de que un peatón recorra 1 kilómetro caminando y más a las horas del sol. Pero siempre hay opciones y creo que nos falta explorar un poco esa área de opciones aquí y en Ujú. varias partes de México. Algo muy determinante de lo que es México es de que cualquier calle que tú busques en Google Maps y analices un poco el espacio, ves que el 80% del espacio libre que hay es para el tránsito en coche privado, cuando un 20%, a veces menos, el 10% es una banqueta de que te gusta 1 metro por lado, a veces solo de un lado, y pues eso limita mucho la movilidad, no es como de que falten peatones, es de que falta ese medio para que se desarrolle. Sí, entra también esta parte de la accesibilidad, en donde, pues bueno, en teoría, en una ciudad inteligente, en una ciudad para todos accesible, deberíamos de tener este piso podotáctil, deberíamos de tener señalética, tanto visual como también táctil, como también muchas herramientas, muchos elementos que están presentes como las rampas. Y Ujú. digo, ¿quién nunca ha visto una rampa que tiene una pendiente de un 20 hasta 30%, Sí, en que dices, bueno, y yo en una silla de ruedas,
cómo me voy a mover. En algún momento me tocó colaborar en un despacho de arquitectura accesible y Ujú. justo era este planteamiento, ¿no? De al momento de poder rediseñar una ciudad, un espacio, pues es importante sí tú intentar hacerlo desde los ojos, desde el punto de vista de una persona que quizás tiene alguna discapacidad y que de este modo necesita ciertas herramientas para poder vivir una experiencia normal, ¿no? Sí, más que nada el entender de que no solo hay un tipo de movilidad, sino hay Exacto. diferentes tipos de movilidad. Y más que nada el urbanismo no solo se centra en cómo te mueves del punto A al punto B. También, ahorita que hablábamos de Le Corbusier, Ujú. hay una contraparte que a mí me gusta mucho, que es Jane Jacobs. Claro. Jane Jacobs es muy conocida en este mundo del urbanismo y digo que es una contraparte porque a diferencia de ver la ciudad como un medio de tres estaciones, donde en una parte descansas, en una trabajas y en una compras y te distraes, Jane Jacobs era muy partidaria del espacio mixto, del espacio donde sí, si bien aquí hay, no sé, un ejemplo, hay un edificio de 6 niveles. En los primeros tres es zona habitacional. En los siguientes dos pueden ser oficinas, pueden ser un café, puede ser un Sí, restaurante. lo que hoy conocemos como un desarrollo vertical mixto Ujú. y espacios que sirven a más de sirven a más de una función y digo, evidentemente, ayudan también muchísimo en esta parte de la, pues como tal, de la movilidad y la concentración de personas, porque donde normalmente, ¿no? Tendrías un desarrollo, donde tienes en una parte casas, oficinas, estamos hablando de algo, un proto megadistrito, ¿no? Donde Sí. todo lo tenemos junto, donde no necesitamos tener grandes hectáreas de espacio como para concentrar a grandes partes de la población, sino únicamente un dispositivo, ¿no? Y Sí. sí, digo, creo que concuerdo contigo en esta parte, en que Jane Jacobs, como referente de la arquitectura, y bueno, y como escritora también de muy buenas obras que fueron en el paso de los años y hasta la fecha, han sido pues objeto de estudio como la economía de las ciudades, Sí. en donde empiezas a ver cómo, sí, efectivamente, es todo un tema que se requiere estudiar, que se requiere desarrollar para poder eventualmente evolucionar, ¿no? Quizás lo que nosotros hoy tenemos de necesidad, el día de mañana, si se cumplen esas necesidades, evidentemente saldrán otras, nunca será suficiente, pero esa es la parte de mantenernos actualizados y no estar cayendo en tendencias que quizás hace 50 años hacían falta, pero hoy a los volúmenes de personas, de vehículos que tenemos, debemos también de cambiar un poco esa concepción. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, no es lo mismo el México de los años 20 al México que es hoy en día. O sea, la cantidad de gente que se mueve es brutal a comparación Así de hace es. 50, 30 años. Y esto tiene que responder con estrategias inteligentes al urbanismo. A mí me causa mucha intriga porque todavía en ciertas partes del país se sigue manejando este urbanismo de los años 20, donde hay tráfico, la mejor solución es hacer un segundo piso del periférico. Hay mucho tráfico, hay que hacer la carretera más grande. Cuando hay muchísimos estudios que demuestran de que al tú aumentar un carril más en una carretera, solo haces algo que se llama eh, demanda inducida. A un carril más vas a hacer que más gente quiera usar esa carretera, la vuelves a congestionar y vuelve a colapsar. Sí, es una Entonces, boca de embudo a fin de cuentas. sí, solo estás creando una bomba de tiempo que te va a explotar en la cara tarde que temprano. Pero a eso iba con este mix que sería lo ideal en las ciudades, ¿no? De que sí, no sé, 2 carriles para coches privados, un carril para, no sé, un metrobús, una línea de metro, cualquier tipo de transporte masivo que pueda conllevar a desglomerar las zonas urbanas y también un espacio donde el peatón y el ciclista y una persona con discapacidad pueda tener la opción de moverse dentro de su ciudad. Así es. Eso es algo que también es un tema aquí en México. Vemos estos desarrollos enormes que a mi parecer sí tienen una arquitectura impresionante, ¿no? Llega a deslumbrar, pero ¿hasta dónde convertimos en feudos estos desarrollos donde, no sé, 6, 5 kilómetros son una barda enorme por donde no puedes salir del desarrollo a menos de que uses un coche para rodear todo el muro perimetral
y vuelvas a conectarte a la ciudad. Y eso solo crea más congestionamiento, encierras más a una Pérdida de población. tiempo, estrés, ansiedad. Digo, son Sí, muchos factores que afectan la estabilidad emocional de una persona cuando le estás, en cierto modo, como tú comentas, la estás encerrando en una cárcel. sí, a pesar de que el fraccionamiento pueda ser de súper lujo, pero aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo vivo al final del fraccionamiento y quiero una golosina? Tengo que tomar mi coche, conducir 20 minutos hasta que haya, no sé, una tienda de autoservicio, una tienda de abarrotes, lo que tú quieras, pero ya me desconecta totalmente de mi ciudad. Estoy viviendo en una fantasía de 4 paredes, ¿no? Aunque mida 3 hectáreas, es solo una fracción de lo que me gustaría ver de lo que es mi mundo, de lo que es mi entorno. Cuando, pues en la antigüedad, las ciudades se diseñaban y se construían para las personas. Por ejemplo, vemos las ciudades antiguas, ¿no? Estas ciudades medievales que sobrevivieron, o las ciudades coloniales que sobrevivieron a la guerra o que sobrevivieron a los cambios del modernismo. ¿Y qué vemos? Vemos espacios donde hay nodos y se conecta la gente, donde, por ejemplo, en el centro histórico eh, de Morelia, Guadalajara, Ciudad de México, vemos estas plazas donde hay mucha convivencia y mucho tráfico de diferentes tipos de personas, ¿no? Que van los estudiantes, que va el trabajador común, que va, no sé, los padres de familia a llevar a sus hijos a pasear, a andar en bici, y esto servía para conectarnos entre sociedad. Ahora, ¿qué es lo que vemos? De que sí hay un parque en medio de lo que es un desarrollo urbano, pero ¿hasta dónde está el acceso a ese parque? ¿Hasta dónde está el acceso a los parques que pone el ayuntamiento que tienen bardas? ¿Por qué un parque público debe de tener tanta barda? Ujú, claro, digo, y creo que dijiste una palabra clave bastante interesante, esta parte de los nodos, que claro forman una parte importante sobre todo este tema de movilidad, de urbanismo, Ujú. donde tenemos estos tramos donde generalmente se intersectan calles, vialidades, y son un punto, digo, me gusta verlos como un punto de encuentro, ¿no? Estos son puntos de encuentro en donde, como bien comentas, debería ser un espacio libre, abierto, y donde no necesariamente habláramos de entrar y salir de un espacio, ¿no? Simplemente es un área de Sí, transición y pues bueno, se supone que las áreas recreativas están destinadas a bajar también los índices de criminalidad y también poder, pues bueno, al tener un espacio recreativo, poderlo destinar a que, pues por ejemplo, los jóvenes puedan desarrollarse, puedan tener espacios de expresión como pues, un pequeño auditorio, plazoletas, algo similar, ¿no? Y el hecho de bardearlo simplemente es como uh, darle la vuelta al problema y no estarlo atacando, ¿no? De raíz. sí, claro. También uno de los factores más interesantes de todo esto es hasta dónde el intervenir una calle urbanísticamente puede funcionar. Por ejemplo, ¿qué diferencia habría si de repente cerramos medio carril con macetones, por decir algo? Si bien esto ha sido una estrategia que se ha mantenido en algunas partes del país, yo creo que la podríamos abordar de manera diferente. Eh, Hay algo muy curioso, ¿no? Creo que todos hemos escuchado de la cultura vial, de que no, tienes que tener esta cultura vial para moverte en la ciudad, o tienes que saber que el uno y uno, que stop significa para y que aquí tienes que... Pero siendo honestos, ¿cuántas personas respetan las señalizaciones viales? ¿Cuántas personas ven que en un tramo de avenida dice máximo 30 kilómetros y van a 30 kilómetros? Aquí lo que pasa es el efecto de demanda inducida. Mientras yo haga una calle con 6 carriles y con un letrero de 30 kilómetros máximo, Claro. la mayoría de las personas no lo van a respetar porque les estás dando una autopista abierta, una parte de calle donde carece de semáforos, carece de cruces peatonales. Entonces la tendencia es acelerar. ¿Por qué? Porque todas las personas llevamos prisa. Este es un concepto bastante contradictorio, ¿no? De decir, ah, no, es que nadie lo va a respetar. Yo sí lo respeto. Ok, tal vez nosotros lo respetemos, tal vez alguien Pero de no ustedes es lo una respete. generalidad. Sí, pero no es la regla. Muchas veces nos va a ganar la prisa, nos va a ganar es que tenía que llegar o... Sí, menos en que dices, ¿en qué momento vivo en un país donde, según estadísticas del INEGI, tenemos 38.430.000 vehículos en circulación? Ajá. Y dices, digo, o sea, México sí, claro, México es un país muy grande, pero para tener todos esos vehículos y contrastarlo, ¿no? Con el tema de la población en el que aparentemente, si tú lo contrastas con los índices de cuántas personas tenemos concentradas a nivel nacional versus vehículos, dirás, ok, no me hace un número lógico, ¿no?
Ujú. Pero si luego te empiezas a ver estas manchas, ¿no? De centros urbanos, donde tengo, ok, si me pongo a concentrar, llámese, por ejemplo, Monterrey, Guadalajara, y me pongo a comparar cuántos vehículos versus cuántas personas, es cuando ahí dices, ok, ya no me cuadra. Entonces, esto me está queriendo decir que tengo muchísimos vehículos que muchas veces son una familia que tenga una buena posición económica, podrá tener 3, 4, 5 o más vehículos, y hay muchas familias que no tienen ni siquiera uno. Entonces, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de que no, entonces el vehículo a veces solamente está ocupando un espacio, y si tú lo comparas, me acuerdo mucho de este ejercicio que se hizo en mi ciudad natal, que es Querétaro. Teníamos este pequeño libro que se desarrolló sobre el desarrollo urbano en la zona metropolitana queretana. Ya tiene un par de años que salió, y dentro de hacen un ejercicio interesante donde ponen, ok, ¿cuánto espacio de la calle me está utilizando tantas personas en un camión? Y ponen únicamente un autobús. Mm. ¿Cuántas en un carro? Y ponen, o sea, Sí, es una el mar, vialidad, ¿no? El mar sí, de coches. mar de coches. ¿Cuántas bicicletas? Te das cuenta de que sí, podrá haber un par de bicicletas, pero no están ocupando tanto espacio realmente. Y Sí, sí, luego sí. cuando lo ponen, ¿cuántas personas? O Sí, sea, es brutal la es comparación. brutal esa comparación, y dices, ¿cómo llegamos ahí? Sí, claro, y esto lo venimos arrastrando desde, pues yo creo, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entiendo que en ese tiempo Le Corbusier sí se basó mucho en ok, acabamos de pasar este suceso histórico, vamos a darle modernidad. ¿Y qué es la modernidad? Que las personas tengan automóvil y todos nos movamos en automóvil y vaya, esta fantasía, ¿no? De Ujú. que tener tu casa, dos, tres carros por cada familia y irte a trabajar a tu oficina. ¿Y qué ha pasado a través de estos años? Nos dimos cuenta de que pues fue una utopía que tristemente no podemos seguir desarrollando porque el cambio climático, las condiciones sociales, las mismas calles ya no están aguantando esto. ¿Qué vemos en Ciudad de México? ¿Qué estábamos viendo? De que de repente el gobierno estatal te dice, oye, no puedes salir a la calle porque el semáforo de contaminación está en amarillo, está en rojo y hay demasiado smog y te puedes enfermar de los pulmones. ¿Y qué está pasando en ciudades como la India, ¿no? Donde Brutal. sí, o sea, el ambiente ya se vuelve tóxico para las personas. Ya no hay ciudades para las personas, hay ciudades para estas supercarreteras, ¿no? Donde fuera de movilizar a la sociedad, la estanca y la mantiene en un contexto antiguo. Eh, el paradigma del urbanismo tendría que cambiar conforme a las necesidades que estamos enfrentando ahora. Ahora podemos tomar nuestras fuentes de empleo, a veces desde casa, a veces sí yendo a una Sí, el oficina. famoso home office, ¿no? Que ya nos acostumbramos desde pandemia. Sí, y justo que tocas la de la pandemia. En la pandemia fue también un despertar para muchas personas de hasta dónde nos está enfermando nuestra casa. ¿Sabes? Es un tema fuerte, el cómo que mi casa me enferma, pero de repente nos vemos en una situación donde tenemos que estar aislados por, ni siquiera fue un año, fueron 2 años, Claro, poquito más de dos pero años. nosotros como entidades sociales, como seres sociales, pues sí, digo, dirían los memes del Guasón, vivimos en una sociedad de personas, pero digo, por chistoso que suene, es la realidad. Nosotros somos un animal, por así decirlo, que está acostumbrado a convivir, y que depende muchas veces nuestra conducta depende mucho de la conducta colectiva, ¿no? Oh, sí, claro. Esto ¿cómo lo vemos con un ejemplo, vamos, brutal, con lo que es, por ejemplo, TikTok, en que qué pasa, llega a haber una tendencia, llega a haber un tema polémico, llega a haber algo de moda, y qué pasa, todas las personas, dos opciones, o todas las personas lo hacen y lo repiten y lo copian, o todas las personas hablan de ello. Entonces, hasta ahí llegamos a ver cómo, aún, inclusive con la distancia, gracias a factores como la globalización, Ujú. a fin de cuentas estamos repitiendo las conductas que vemos afuera, ¿no? Entonces, Sí. es independientemente de si nos movemos o no, estamos repitiendo patrones de conducta que vemos afuera. Sí, sí, esto es totalmente cierto. Pero también a lo que yo me refería es de que el espacio, ¿no? Que habitamos, hasta Ujú. dónde puede ser sano. Tal vez ahorita digas, oye, estamos hablando de urbanismo, ¿por qué mencionas tu lugar donde vives, ¿no? Pero hagamos el ejercicio mental. Cerca de tu barrio, cerca de tu casa, ¿cuántos árboles puedes ver? ¿Cuánta vegetación hay? ¿Hasta dónde esto nos puede afectar mentalmente, ¿no?
El humano viene viviendo en ciudades que un siglo, 2 siglos, tal vez un poco más, un poco menos, pero de repente nos enfrentamos a este nuevo paradigma de cuándo, o más bien cuánto tiempo estuvimos habitando en espacios libres, en espacios verdes, en, vaya, la naturaleza, ¿no? Claro, estoy completamente de acuerdo, sí ha cambiado mucho este contexto en que ya no, las ciudades ya no son como lo eran antes. Así es, estoy completamente de acuerdo con esa parte. De hecho, creo que sí sería muy importante y muy bueno que revisitáramos un par de casos análogos, ¿no? De algunas ciudades, algunos casos, digo, éxito, fracaso, pero donde tenemos estas grandes metrópoli, donde también las autopistas han sido un factor determinante y que al contrario han optado por cambiar el enfoque de las autopistas a un poco más el tema del peatón, por ejemplo, ¿no? Sí, esto lo podemos ver en ejemplos como en Francia. Hay una avenida muy famosa, que es la avenida Pompidou. Pompidou, Recibe claro. el nombre de uno de sus expresidentes. Y para darles un poco más de contexto, es una avenida que se encuentra a un costado del río. Este río tan famoso que conecta con la Torre Eiffel, algunos jardines, algunos puntos históricos de mayor referencia. Y cuando se concibe esta avenida, es muy enfocada a lo que es el automóvil. Pero de repente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a través de los años? ¿Qué pasa a través de las experiencias vividas? Que se empieza a hacer la propuesta de, ¿y si retomamos esta avenida para las personas? Entonces se hace un plan en esta ciudad francesa que es París, donde de repente cierran la calle y hacen una playa artificial. Y de repente la gente se choquea y dice, ¿una playa aquí en París? Y sí, de repente hicieron una playa artificial, la gente empieza a ir. Claro que hubo estas tendencias de, pero van a congestionar más la ciudad y de Ujú. por sí el tráfico. Pero aquí surge algo muy interesante de que se reduce el tráfico, se reduce en un 15-20%. Sí, porque las personas optan más por disfrutar estos espacios que están hechos para las personas, para el peatón, ¿no? Sí, es un espacio seguro, es un espacio recreativo, es un espacio con una buena vista y pues se tiende a la caminabilidad de esas calles. Y no solo lo vemos en Francia, lo vemos también en algunas ciudades de Estados Unidos, como por ejemplo Portland, cuando derriban sus carreteras y también es una ciudad que tiende a este contexto de que tienen un río. Entonces también pasaba una carretera de 2 niveles que pensaban ensanchar a 4 y viene este paradigma donde dicen, oye, y ya no podemos sostener tantas carreteras, tenemos una desconexión de nuestro centro histórico, de nuestro río, se derriba esta carretera, se hacen espacios verdes y vuelve a tener este dilema, ¿no? De que no, pero los transportes, que no sé qué, que va a haber mucho congestionamiento dentro de la ciudad y también se rompe ese paradigma y descubrimos de que el tráfico se reduce en un 15-20% al igual que en París. Hay más área verde, hay más convivencia entre ciudadanos, se da más ese espacio libre, esos nodos Así es, sociales. nodos, inclusive muchos de estos espacios, como por ejemplo fue el caso en Chicago, de que se empiezan a optar por estos grandes espacios que tendrían que estar destinados a desfogar el tráfico vial y poder tener espacios de estacionamiento. Que hicieron en otros espacios, construían parques en la parte superior, digo, áreas verdes, y en la parte inferior, a modo subterráneo, es donde ya tenías pues como tal los estacionamientos, inclusive las tiendas, a modo de que la misma tienda, ¿no? No contaminara pues, el lenguaje visual que tienes arriba, en Sí. que tienes un área verde que es muy bueno. ¿Por qué contaminarla con una tienda, no? Cuando lo puedes tener oculto. Y digo, no se me hace para nada una mala idea. No, de hecho es una muy buena idea empezar a cambiar ese paradigma en centros enormes como son los centros comerciales, Exacto. donde vemos imágenes de los años 50 y una plancha de concreto enorme de 1 hectárea, kilómetros así de Que planchas de además, concreto. digo, últimamente también en temas de contaminación, pues sí, claro, sabemos que el hormigón Sí, es una isla de calor. es una isla de calor y más, ok, estás teniendo una zona donde pues estás abarcando un gran área con estas grandes planchas de hormigón, pues evidentemente va a aumentar la temperatura, la gente va a sentirse en un espacio menos respirable también por el dióxido de carbono que emiten este tipo de materiales. Entonces, ¿por qué no, en vez de optar por este tipo de productos, empezar a aportar un poquito más hacia al tema de la naturaleza, el tema de poder tener estas grandes máquinas de oxígeno llamadas árboles? Entonces,
¿por qué no cambiar, como dices, un poco el paradigma y volver a lo que nos hace bien, ¿no? Sí, esto da para varios, varios episodios, Ujú. pero para tener un ejemplo de lo que es en México, tenemos la ciudad de Tepic. Ahorita Tepic Nayarit está optando por ese cambio, ¿no? Otra vez de, ok, vamos a darle más espacio al ciudadano dentro de nuestra ciudad. Eh, Uno de los ríos más contaminados de aquí del país es el río Mololoa. Anteriormente en Tepic era un centro de recreación. Ves fotos de los años 40, de los años 30 y ves mucha gente con sus bañadores, estando ahí a las orillas del río, pero se da esta industrialización pesada, donde el río se contamina, se vuelve un foco rojo de infecciones, ya nadie quiere pasar por ahí, se pone una autopista nada más a lo largo para que pase rápido y ni te des cuenta de que hay un río. Que ese tema de los ríos en México también da para mucho. Pero para irnos un poco más rápido, ahorita se propone la limpieza del río, el saneamiento y la recuperación de ese espacio. Y eso no solo se acompaña de lo que es la parte ecológica, también de lo que es la parte social, porque se cancela una parte de esa superautopista que recorre y se da espacio al peatón. De hecho, se construyen algunos centros urbanos que es como el centro de las artesanías, la plaza del músico, se retoman espacios sociales que se tenían en abandono y readquieren una nueva jerarquía dentro de la ciudad. Eso es algo muy interesante que muchas ciudades pueden retomar aquí en México. Sí, últimamente recuperar estos espacios, como dices, para el peatón y formar también centros de convivencia, centros de desarrollo, ¿no? En donde estás pudiendo canalizar a estas grandes cantidades de personas a que hagan algo de provecho y también que se sientan más en la confianza de ir a pie, ¿no? O sea, ¿por qué no ir a pie? ¿Por qué? Y no me vas a dejar mentir, ¿por qué salgo de mi casa a mi trabajo, un tramo de quizás 200 metros? Y lo tengo que, forzosamente lo tengo que hacer en automóvil, ¿no? Cuando claramente hay otros vehículos como, sí, claro, echarme la caminada, tenemos las bicicletas, tenemos tantas otras opciones que podemos tomar. Sin embargo, optamos por contaminar, optamos por gastar, porque últimamente pues sí es un gasto de tiempo, un gasto de muchas cosas, de repente usar el vehículo en zonas donde no lo requiere. Y bueno, si bien tenemos por ejemplo, hace un par de episodios hablamos sobre el plan de Cerdá en Barcelona, Ajá. cómo, pues sí, transformó completamente la traza urbana y el resultado de esto está tan bonito que no dan ganas de recorrerlo en auto, dan ganas Sí. de poderla aprovechar y por eso también pues, que se abrieran espacios peatonales, andadores, para uno poder aprovechar y pues también contemplar los edificios, ¿no? Sí, de hecho Barcelona es un caso muy interesante, más porque cuenta con manzanas pequeñas. Al tener, o bueno, este es un dato que se tiene de varias universidades, pero al contar con manzanas pequeñas en lo que son las vialidades, se hace más caminable porque son distancias más cortas. Tú, psicológicamente, tú ves calle, 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 calle y te sientes más tranquilo. Sí, Es tan sencillo como eso, ¿no? sí, y no solo eso, o sea, florece muchísimo el comercio, florece mucho esta parte social de que abajo de mi edificio no va a estar otra casa y ya más casas hacia 100 metros, sino que de repente ves este mix, ¿no? Ves estas calles con abundantes árboles, tomando el ejemplo de Barcelona, se vuelven a sembrar muchos árboles, se da espacio al ciclista, se da espacio al patón, se da este medio masivo de transporte que es el metrobús, y creo que es un buen punto de partida para el urbanismo aquí en México. Sí, completamente. Y también, pues sí, adoptar estos modelos de poder concentrar todo en megadistritos, ¿no? Ujú. Y no estar batallando de tengo que cruzar del norte al sur de la ciudad por la necesidad de ir a un simple, no sé, supermercado, plaza, negocio, cuando lo ideal sería que todo lo tuviéramos a la vuelta de la esquina. Sí, es lo ideal. Y de hecho era algo que se tenía en tendencia en México durante, no sé, hasta la revolución tal vez. En México es muy conocida la tiendita de la esquina. Sí, la tienda de abarrotes, ¿no? Sí, Ujú. la tienda de abarrotes. Creo que si creciste en México, vas a tener una cerca de tu casa. O tenías, Eh, porque ahorita también el o tema tenía, de sí. las tiendas de autoservicio han dominado el mercado de una forma impresionante. Sí, y eso también es otro tema muy grande. Y no, de aquí salimos para toda una temporada de temas. Claro, claro, evidentemente. No, pero sí es importante que nos demos cuenta de que hay paradigmas que podemos tomar como ejemplo de donde podemos partir. Si bien México, Los Cabos, Morelia, Guadalajara, Ciudad de México no es
Barcelona, no es Países Bajos, no es Ámsterdam. Pero eso no nos detiene a que nos demos cuenta de que podemos cambiar el rumbo. Todavía no es Son tarde. pequeños cambios que definen también la dirección que va a tomar la ciudad y su desarrollo. Esto también lo podemos tomar a práctica en ciudades que están en crecimiento. Digo, te comentaba, Querétaro igual ahorita se encuentra en una etapa de crecimiento, de expansión, y creo que si tomáramos este tipo de observaciones en cuenta, podrían cambiar muchísimas cosas y muchísimos factores, ¿no? Sí. Quisiera preguntarte, para ti, serían las 3 palabras que relacionarías en tema de urbanismo que pueden afectar, o para bien o quizás para mal también, el desarrollo de una ciudad? Mm. Es complicado definirlo en 3 palabras, pero creo que sí parte mucho de nuestra sociedad, ¿no? Tal vez no le definiría en 3, pero sí es un tema de qué ciudad quiero habitar y cómo la quiero habitar, Ok, preguntas. ¿Qué ciudad quiero habitar? cómo la quiero habitar. Sí, creo Ok, que serían esas 2 serían preguntas. esas dos. ¿Qué y cómo? Y sí, Ujú. digo, yo creo que sí son factores muy determinantes de la experiencia que vas a tener. Sí, sí es muy determinante el cómo te quieras relacionar con tu ciudad y cómo la quieras habitar en tu día a día. También de ahí parte mucho el hasta dónde voy a, eh, no sé, quedarme de brazos cruzados y ver cómo se hace otra superautopista a mitad del centro histórico y se llevan de paso 3, 4 edificios históricos, ¿no? Esto lo digo porque ha pasado en varias de estas ciudades donde se abren carreteras que atraviesan centros históricos que de repente estaba, no sé, un palacio postal y al día siguiente ya solo hay una masa de concreto. Entonces sí parte mucho de cómo quieres habitar tu espacio, cómo quieres ver tu ciudad en un futuro. Sí, ¿por qué no? Digo, con estos, también con cambios pequeños, creo que sí afectan mucho a la imagen, al reflejo que da tu ciudad. Y por ende, pues bueno, o sea, puede dar para más, para atraer a gente de otros lugares, atraer negocios de otros lugares y que puedan levantar entre todos, entre el apoyo de todos, puedan levantar la ciudad. Y puedas también tú cuidando la imagen de tu edificio, de tu zona, yo creo que también, y digo, o sea, no solamente aplica al tema de cuidar tu fachada, yo creo, ¿no? O sea, creo que también se extiende a si yo tengo un respeto por mi calle, la estoy limpiando, la estoy cuidando, va a dar a que el día de mañana, ok, se va a ampliar la banqueta porque vemos que lo ocupan y que le dan el cuidado que requiere. El día de mañana vamos a tener pues este espacio para árboles, podemos generar espacios más habitables, con sombra, que sean más amigables con el peatón, y yo creo Ujú. que sí es una parte esencial de que podamos aplicar estos principios que, digo, evidentemente llevan años, décadas, en desarrollo, pero no se han aplicado. Sí, creo que también podemos partir de cómo accedo a mi entrada, ¿no? Si quieres hacer una rampa que roba 50 centímetros de altura en la Claro, banqueta, súper o común aquí. Ujú. sí, 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 súper común. O estos vecinos que ponen literalmente una barda Se abarcando adueñan de esta la banqueta banqueta. y no es correcto. Ujú. Sí, entonces sí es cómo quieren habitar su ciudad y qué podríamos hacer para cambiarlo. Muy bien. Pues mira, Sam, de verdad agradezco muchísimo el tiempo que te tomaste para poder grabar con nosotros. Yo creo que ha sido un tema bastante interesante, que da mucho de qué hablar, como bien comentas. Y digo, espero también que, digo, te deseamos de parte del equipo de Cofer Studio que pues hayas pasado también un rato muy agradable. Sí, la verdad que sí, me la pasé muy bien y como tú dices, es un tema que abarca mucho. Muchísimo. Muchas gracias por el espacio y espero siga creciendo mucho este proyecto. Muchísimas gracias. Pues chicos, los vemos para el siguiente martes de Cofer Studio Podcast. Como siempre, los invitamos a que puedan ponernos en sus comentarios en el canal, asimismo sugerencias o si les interesa algún tema o algo que nos quieran platicar, que nos quieran preguntar, con toda la confianza, saben que este es su espacio y pues bueno, hasta la próxima. Bye.